buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, en esta etapa de nuevos paradigmas y nuevo orden mundial, es un placer para mí poder conversar hoy con ustedes, con varios referentes de nuestras empresas e industrias que nos van a contar sus casos de éxito, nos van a contar cómo aplican los nuevos ejes estratégicos de innovación y sustentabilidad para el éxito de sus negocios, cómo lo embeben en sus organizaciones, cómo transforman su forma de hacer negocios para que estos ejes sean claves en ese camino. Los invito a subir al escenario. Martín, Flor, Diego, Matías, por favor, acompáñenme. Muchas gracias. Bueno, queremos conversar con ellos para entender cómo cada uno de ellos está aplicando estos ejes en sus negocios. Queremos entender los diferentes abordajes que tienen en las empresas y queremos aprender de estos casos. Queremos poder extraer esos aprendizajes que podamos llevar y replicar a nuestras propias empresas. Con lo cual, vamos a arrancar con Martín Ticinese, gerente general de Quilmes, Cervecería Quilmes. Martín, ustedes están transitando un trabajo muy interesante con un abordaje basado en la ambición de transformación. Y en lo concreto tiene que ver con un compromiso de generar neutralidad de carbono para el 2040. ¿Por qué no nos comentás un poco de tu estrategia? Bueno, primero, buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar acá. Como vos decís, lo nuestro se trata de transformar a la compañía en todo sentido y todo arranca por entender la situación de la cual estamos siendo parte. En el caso del tema vinculado a la sustentabilidad, primero entender que el problema de cambio climático es un problema real, probado por la ciencia, que indica que hoy estamos en serios problemas y si no hacemos nada a futuro todo esto puede ser peor. Hay un dato que dice que en el 2050, si no hacemos nada, el PBI global puede caer 18% y eso es claramente un problema para todos. Entonces, el primer punto es tener con claridad el diagnóstico que es un problema del cual estamos siendo parte, es un problema complejo, del cual requiere una solución colaborativa, porque si no es imposible poder lograr cambiar algo, y en donde requiere una iniciativa regional y global. Nosotros somos parte de una compañía que está en más de 50 países, pero que de alguna forma, si no tiene un liderazgo local, es imposible de poder hacerlo. Ese es el gran desafío. Entonces, primer punto, saber que es un problema. El otro tema también que es un gran desafío para nosotros es que la compañía argentina o Argentina y la compañía necesitan crecer y necesitamos desarrollar negocios que sean sostenibles en el tiempo. Nosotros estamos en una compañía, estamos en Argentina hace más de 130 años y queremos construir una compañía que esté como mínimo 100 años más y eso es crear negocios sustentables. Por eso decimos que la sustentabilidad es negocio y es la nueva forma de hacer negocios. Entonces, problema más necesidad de crecimiento es un gran desafío y eso lo vemos como una oportunidad para poder poner la semilla de transformación. Transformación que implica desde crear equipos nuevos, desde innovar, de tener creatividad, de tener mirada financiera vinculada con que todo lo que hagamos pase por un filtro de acción climática bajo una mirada financiera, porque si no es imposible de poder sostenerlo. Y para eso nosotros es el clic que hizo en la compañía de poder unir a toda la gente bajo un mismo objetivo. Que también ese es otro desafío, ¿no? En Argentina vos sabés el nivel de volatilidad que tenemos. Recién Martín hablaba del cambio de reglas, que creo que es central en lo que necesitamos que deje de pasar. Y parte del desafío del liderazgo es poder mantener el norte más allá de lo que pase. Entonces, eso es algo por lo cual transitamos. Dicho eso, hace cerca de un año y medio
compartimos la ambición pública de ser carbono neutral para el 2040. Yo te contaba a vos que de las 10 preguntas tenemos solo 6 respuestas, no tengo las 4 que me faltan, y eso es parte de la ambición de poder lograr cambiar las cosas, de trabajar en un camino, de trabajar en equipo, viendo y llegando a las soluciones a medida que vamos logrando eso. Hoy puedo decir que estamos por un muy buen camino. Si comparamos contra el 2017 en 4 pilares, en el primero, que es acción climática, hemos reducido el 30% de las emisiones de carbono. Todo empezó con un parque eólico que lanzamos en Córdoba. Hoy somos la primera compañía de consumo masivo que usa 100% de energía renovable, o sea, lo que es muy importante. El otro pilar es agricultura sustentable. Hoy, vos no sabés, pero tenemos más de 1.100 productores que elaboran cebada y los tenemos conectados y capacitados para que tengan prácticas de agricultura más eficientes. Además de que tenemos un laboratorio de semillas en Tres Arroyos que en los últimos 5 años lanzó 3 variedades nuevas de semilla después de mucho prueba y testeo, para que sean variedades de semilla que tengan menor consumo de agua y sean más resistentes a los cambios de clima. Así que ese es un ejemplo muy fuerte de cómo avanzamos con agricultura sustentable. El tercer punto es consumo de agua. Contra el 2017 hasta hoy también hemos reducido 30% del consumo de agua. Y el cuarto punto, que para nosotros es muy importante, que es también el desafío de hacer algo por la acción climática, implica definir cómo hacemos las cosas, ¿sí? Challengear los modelos y los procesos de producción, pero también revisar cómo consumimos las cosas o los productos, y en ese sentido es que tenemos una plataforma de packaging circular, que eso junta envases retornables más envases elaborados con material reciclado, en donde hoy el 82% de lo que vendemos y el consumidor consume están dentro de esa categoría. Así que, de nuevo, para nosotros fue un cambio enorme, una transformación muy grande, que, de nuevo, nos dejó un lugar que creemos que para adelante podemos tener una compañía más sólida, que siga atrayendo gente, que es importante, que la mantenga viva y sólida por los próximos años. Y por otro lado también es un altísimo desafío que tenemos como equipo de liderazgo y equipo de management, de poder seguir con toda esta movida y esta dirección en el mundo y en la Argentina que tenemos hoy, ¿no? Es súper interesante, Martín, y aparte porque cuando lo contás es no solo la empresa, sino la cadena de valor y cómo vas impactando tu transformación en todo el ecosistema en el que opera la empresa. Con lo cual, me parece que al final son ondas que se van desplegando y que van abarcando mucho más de lo que implica el propio alcance en principio dentro de la organización. Y sin duda, es cadena de valor y también lanzamientos y cosas nuevas que estamos haciendo para tratar de sacar de la comodidad. Yo digo que lo mejor que nos puede pasar es sentirnos incómodos, porque es la forma que vamos a cambiar. Acabamos de lanzar, por ejemplo, una cerveza con Chale Alberti, que se llama 27, en donde está 100% hecha con agricultura regenerativa. De nuevo, eso hace que el mercado se renueve y que también las marcas grandes encuentren también forma de reinventarse y de cambiar, que creo que es lo central. Buenísimo. Florencia, CEO de Bristol Myers. Primero, Flor, arranquemos por, si querés, 2 minutos de la empresa. Sí. Y básicamente contarles que Bristol es una empresa que está definitivamente apalancada en la tecnología en todo desde su inicio, con lo cual la idea es que Florencia nos cuente un poco cómo aplican la tecnología en sus casos de éxito y avanzar después un poco más en qué están haciendo hoy. Buenísimo. Bueno, gracias Pato, gracias a BC por la invitación. La verdad que un placer. ¿Están bien? Sí. Un placer estar acá. Contarles un poco de Bristol Myers Squibb. Es una compañía biofarmacéutica que tiene presencia global. Se dedica al descubrimiento, desarrollo de medicinas innovadoras para enfermedades como el cáncer de la sangre, psoriasis, artritis reumatoidea, enfermedades cardiovasculares.
Tenemos una trayectoria de más de 130 años en el mundo y en Latinoamérica tenemos presencia en más de 6 mercados en forma directa y en otros a través de un sistema de representación. Para contarles me parece, los ejes dentro del contexto de Latinoamérica, yo tengo a cargo la región de Latinoamérica. En Latinoamérica tenemos si uno mira, y hoy miraba todas las charlas, creo que el factor común es la capacidad que tenemos en Latinoamérica, los recursos disponibles y la innovación. Y si esto lo llevamos a la industria farmacéutica, y en esto la compañía fue clave en distintas etapas que fueron transformadoras en la innovación. Muchos recordarán el HIV, muchos años antes, cuando uno hablaba del HIV-Sida, era una enfermedad incurable y hoy es una enfermedad crónica. Cuando uno habla de la hepatitis hoy tiene cura, es una enfermedad que con 12 semanas de tratamiento estamos hablando de una cura en hepatitis C. Estamos hablando de la inmunoterapia también, donde tuvimos premios Nobel en el año 2018. Yo recuerdo, y todos de alguna manera estamos lamentablemente ligados, o hemos estado ligados en nuestra vida a alguna de estas enfermedades o enfrentando alguna de estas enfermedades. Y recuerdo en el año 2011 cuando salió la inmunoterapia, que fue revolucionaria porque vino a cambiar la historia del tratamiento del cáncer. Justamente en el cáncer de piel, el paciente tenía una sobrevida de 6 meses y hoy tenemos pacientes a más de 10 años, un 50% vivo. Entonces, realmente, cuando hablamos de cambiar paradigmas, nos referimos... Son transformacionales. Y Flor, ¿qué pasa con la inteligencia artificial en el mundo de la industria farmacéutica y en la industria de la salud? Bueno, la inteligencia artificial viene realmente a cambiar mucho el paradigma y está incorporada en todo, desde la etapa del descubrimiento y desarrollo de moléculas, y lo vimos con las vacunas recientemente, y lo vemos cuando hablamos de lo que es el desarrollo de una molécula, siempre hablamos tiene que tomar más o menos 10 años y solo una tasa, 5.000 millones de dólares de inversión y una tasa de respuesta del 10%, ponele. Hoy lo que viene a hacer la inteligencia artificial es justamente a dar mecanismos para acelerar esos procesos a través del manejo de datos, manejo de información, de forma mucho más precisa, en forma mucho más rápida. Cuando lo miramos en diagnóstico, yo creo que la gran mayoría de las enfermedades pasan por lo que es diagnóstico por imágenes. Hoy, las aplicaciones de inteligencia artificial, el 75% del desarrollo es en radiología. Y no es poco, porque esto nos permite tener un diagnóstico mucho más certero, más preciso, a tiempo, y que los médicos tengan herramientas para el tratamiento que antes no tenían, ¿no? Y también genera una descarga en el sistema de salud importantísimo. Entonces, la inteligencia artificial viene realmente a cambiar lo que es el descubrimiento y desarrollo, agilizándolo, viene a modificar lo que es el diagnóstico, lo que es el tratamiento y a generar un impacto positivo en lo que es la industria de salud y, en definitiva, transformar vidas, ¿no? Que es un poco lo que hablamos hoy, transformar vidas, y cuando transformamos una vida, transformamos no solo esa vida, sino todo el círculo alrededor. ¿Y qué pasa con estos alcances tecnológicos que los escuchamos, nos encantan, pero a veces vemos que no llegan necesariamente a nuestra región? ¿Qué está pasando en Latinoamérica y en Argentina en cuanto a recibir y poder aplicar estas tecnologías? Bueno, el acceso un poco, como les decía, no solo, yo los invito a tener una mirada holística de la enfermedad, ¿no? Cuando uno mira la enfermedad es desde la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. Y cuando hablamos en ese sentido, y miramos Latinoamérica en el mundo, hay un estudio de la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica que dice que el acceso a la innovación hoy es del 12%, cuando en los mercados desarrollados está entre el 40 y el 50%. Entonces, realmente tenemos oportunidades de ver cómo agilizamos ese proceso desde que la persona es diagnosticada hasta que llega al tratamiento. Y hoy tenemos oportunidades en Latinoamérica desde el contexto regulatorio, desde el contexto político, desde los incentivos a la inversión, desde la propiedad intelectual, por ejemplo. Entonces, si queremos seguir transformando vidas, tenemos que tener esa capacidad de articular todo el sistema y poder actuar en esos puntos. Buenísimo, gracias Florencia. Matías Peire, estuvimos hablando, Matías es fundador y CEO
de un fondo de Venture Capitals que trabaja sobre empresas focalizadas en la biotecnología. Matías, ¿por qué no nos contás un poco cuál es el foco de Gridex, cuál fue la motivación de empezar a trabajar en este tema y qué está pasando hoy? Bueno, muchas gracias por la invitación, tan entusiasmante foro y estimulante. Bueno, yo hace unos más de 20 años que soy emprendedor. Emprendí siempre en el mundo tecnológico, si bien tengo background de negocios, pero me fui convirtiendo en un traductor de ese mundo duro de tecnología al mundo de los negocios. Y hace unos 10 años, buscando un nuevo camino, identificando que el mundo aceleraba el proceso hacia necesitar traer tecnologías nuevas para transformar la forma en que producimos. Si bien la forma en que producimos nos trajo en los últimos 200 años hasta acá con un gran progreso, también nos trajo grandes desafíos y problemas, ¿no? Crisis climática, desigualdad, que nos requiere repensar la forma en que producimos porque necesitamos seguir abasteciendo de bienes y servicios a la población. Entonces, en ese marco, pensando que el conocimiento científico tiene mucho más para dar, que ha habido un recorrido, sobre todo en las empresas farmacéuticas, de entender cómo el conocimiento científico puede impactar, pero queda mucho más sobre la mesa del conocimiento científico de lo que se utiliza realmente, de lo que produce la humanidad en conocimiento científico, y entendiendo que el venture capital, esta industria que financia empresas en etapa temprana, podía ser el instrumento. Empecé a ver cómo esas tres cosas podían articularse en Latinoamérica. Entonces, la primera conclusión, después de un tiempo de exploración, fue que no había startups científicos desarrollando este tipo de soluciones en Latinoamérica para invertir. Entonces, había que crearlos, ¿no? Porque sí teníamos una masa crítica de talento, tal vez lo más difícil de tener, pero no se estaban produciendo empresas de esa masa crítica de talento. Estimamos unos 200.000 investigadores de ciencias de la vida en Latinoamérica y casi 0 empresas saliendo de ese pool de talento, por lo cual casi que lo identificamos como una oportunidad de arbitraje de talento, ¿no? ¿Por qué si estamos produciendo y por qué si los países estamos haciendo estos esfuerzos en invertir en producir este conocimiento, ese conocimiento no está retroalimentando el desarrollo de estos países? Entonces, con eso, después de 3 años de articular, de entender por dónde podía venir, de desarrollar un modelo que podía transformar este conocimiento básico en empresas, justo también tuve la suerte que me crucé con Miguel Galucho, que salía de IPF y también se sumó a ayudarme a pensar. Él venía de crear ITEC, que había tenido una impronta similar, y en 2017 creamos un primer fondo con la idea de empezar a implementar esto principalmente en Argentina. Hoy, en 2017, ¿no? Con algunos inversores interesantes de Argentina, Hugo Sigman, la familia Bagó, Gador y otros inversores. Y con ese primer fondo empezamos a hacer, hicimos las primeras 36 compañías. Esas 36 compañías, la verdad, fueron muy bien. Una de las dudas iniciales del mundo de Venture Capital latinoamericano era por qué estos proyectos científicos con científicos latinoamericanos iban a ser competitivos en Estados Unidos y en el mundo. Y bueno, nosotros intuíamos que sí, teníamos elementos objetivos que nos decían que iban a ser competitivos, dónde publicaban, qué doctorados habían hecho afuera, etc. Y esto en estos últimos años se demostró, ¿no? Estas primeras 36 compañías, después de nuestra inversión, levantaron más de 85 millones de dólares. Tuvimos un éxito, una de las compañías fue adquirida por una gran empresa multinacional. Casi la mitad de las compañías levantaron capital de otros inversores. Hoy trabajan unas 800 personas, unos 600 científicos en estas compañías. Armamos un segundo fondo el año pasado y hoy ya hay 66 empresas, y no solamente en Argentina, sino en casi toda Latinoamérica, México, Colombia, Costa Rica, Chile, Uruguay y Brasil. Y la oportunidad y la necesidad que tenemos de la región de transformar ese conocimiento científico se potencia, y bueno, vamos hacia acelerar ese proceso porque tenemos con qué.
y porque no podemos dejar de hacerlo, digamos, ¿no? Y es un esquema muy interesante de búsqueda de impacto, pero también de profit, de rentabilidad al final del día. Y a mí me interesa, si querés contarnos 2 minutos, cómo se organiza, porque trabajan sobre el mundo científico, pero también le agregan un mundo de negocio que permita que en su conjunto funcione como tal, ¿no? Sí, la verdad que nosotros entendemos que la empresa se ha entendido históricamente como un acumulador de resultados para sus accionistas. Nosotros entendemos que eso es parte del sistema empresa, pero no es el fin de la empresa. La empresa es transformar una realidad que necesitamos transformar en un sistema capitalista que requiere de resultados para poder retroalimentar ese proceso. Y podemos ver que este tipo de compañías se pueden diseñar desde cero en una lógica en donde no puedan escindirse o disociarse el impacto con la maximización de beneficios para los accionistas. Y todas las empresas de nuestro portfolio tienen esa lógica, ¿no? Impactando en el agro, los alimentos, en el diagnóstico, salud personalizada y muchas cosas más, en donde por diseño y desde el inicio se piensan las empresas para que maximicen la posibilidad de un impacto positivo, desplazando prácticas no sustentables o trayendo nuevas alternativas que sean sustentables. Y desde esa lógica de diseño entendemos, bueno, ¿a dónde está el mejor negocio para poder generar ese mayor impacto? Entonces ahí es como que intentamos que sea indivisible el impacto de negocios y el impacto en general en el planeta. Y entendimos que ese proceso para acelerarlo y para poder hacerlo más competitivo desde el principio no podía hacerse solamente con una visión de los científicos en un mundo que es cada vez más complejo, que necesita de miradas diversas para abordar la complejidad, sino que luego pensamos complementando ese conocimiento científico con perfiles de negocios. Entonces es diversidad dentro de la ciencia porque es convergencia tecnológica, no es solamente biotecnología, la biotecnología lidera, pero es todo, es inteligencia artificial, es electrónico un montón. Es diversidad en los equipos porque necesitamos ciencia y negocio. Hay diversidad de género, el 75% de nuestro portfolio tiene mujeres fundadoras, que es un ratio increíble, enorme, que sí. se dio porque es así, porque hay científicas brillantes y con mucha energía para hacer cosas. Y diversidad en las soluciones y que entiendan la complejidad del mundo hacia el que vamos y en el que estamos, ¿no? Gracias, Matías. Diego de Leone es responsable de Natura para América Hispana. Natura está directamente relacionada con la palabra sustentabilidad. Todos sabemos, pensamos en Natura y sabemos que están operando en un ecosistema sustentable, trabajan en el Amazonas, buscando que todo lo que hacen tenga una componente de sustentabilidad en su negocio como eje directo. Diego, ¿por qué no nos contás hoy cómo están trabajando y qué impacto están buscando? Muy bien. Sustentabilidad, desarrollo sostenible, largo plazo, estable en Latinoamérica. ¿Quién reconoce mayor desafío que ese? Argentina, tal vez, sí, excluyendo Argentina que está dentro de Latinoamérica. ¿Es un gran desafío? Sí, pero a mí me toca mirar la región como a todos nosotros y evaluar y entender las oportunidades que tenemos por delante y que se nos presentan. Si bien es un gran desafío, también es una enorme oportunidad. Yo considero que cuando miro la matriz energética de Latinoamérica, sólida, cuando miro la riqueza de nuestra biodiversidad, tenemos una enorme oportunidad de desarrollar negocios en un esquema de esta bioeconomía que tenemos por delante. Y yo entiendo por bioeconomía hacer negocios basados en la riqueza de la naturaleza y en la calidad de las personas. Tenemos selvas, ríos, costas, especies autóctonas, casi como ninguna otra región en el mundo. O al menos que nos dan, si las sabemos apalancar, una enorme competitividad. Del otro lado, y lo hablaba mucho Martín Migoya en su presentación, y acá fue repetido por mis colegas,
tenemos calidad de personas resilientes que han sabido atravesar todos estos desafíos políticos, económicos, de reglas de juego, de inestabilidad. Y cuando hablo de personas, no solo hablo de estas personas, sino también de aquellas que representan nuestra historia, nuestro conocimiento tradicional de cómo usar esa riqueza natural que está en nuestros pueblos autóctonos, tribus y comunidades. Natura es una empresa que nació hace 50 años. Es esencialmente una empresa de Latinoamérica, si bien tenemos presencia global. Nació hace 50 años en Brasil, hace 30 que estamos en Argentina, y nació con la convicción, yo me identificaba con mucho de lo que decía Matías, de hecho hablábamos previo a la charla, con un diseño de modelo de negocio que no se difiere de muchas de las startups de biotecnología con las que Matías actúa periódicamente. Es una empresa que, en esencia, su modelo, voy a usar como ejemplo nuestro modelo de desarrollo de productos, es una empresa que opera básicamente con activos de la biodiversidad amazónica. Amazonía no es solo Brasil, es Perú, Ecuador, Colombia. Está diseminada por toda la región y es uno de nuestros grandes bioactivos. ¿Cómo desarrollamos nuestros productos? Ubicamos esas comunidades dentro de la Amazonía, ellos viven ahí, ellos tienen el conocimiento tradicional en todos estos países, ellos tienen el conocimiento tradicional de cómo usar esos productos para curar, para regenerar, para calmar, para protegerse del sol. Entendemos con ellos el uso de esos activos de la biodiversidad, movilizamos un grupo relevante, hablábamos con Matías, de científicos, muchos de ellos hoy están basados en la misma Amazonia, y combinando ciencia, biotecnología y este conocimiento tradicional del uso de los activos es que desarrollamos toda la propuesta de valor de nuestro portafolio. Así es como también ese conocimiento tradicional del uso de esos activos es parte de lo que usamos incluso para contarle a las personas para qué sirven esos productos y qué beneficios traen, combinando, como decía, lo mejor de la ciencia y la naturaleza. Y eso es también algo, esa forma de hacer negocios es algo que es admirado, deseado por muchos consumidores. Tuvimos en cada uno de los países de la región donde hemos ingresado. Y sobre todo por consumidores jóvenes. Ahora, volvemos con estas comunidades y son reales socios. Nosotros nos sentamos con ellos para ver cómo hacer negocios. Y entonces, una vez que identificamos cómo usar esos activos y cómo aplicarlos en un producto, después volvemos con ellos y compartimos, no solo lo que ellos nos proveen de estos activos, que los extraen ellos de manera sostenible, manteniendo la selva en pie, de modo sustentable, evitando mucho del potencial impacto en el medio ambiente de extraer estos activos de otra manera, pero además compartimos con ellos utilidades, porque después de todo ellos son los que nos enseñan el camino y cómo debemos usar esos productos. Entonces, una parte de lo que Natura genera se comparte con nuestros socios, que son miles de familias que viven en la Amazonía, y esto genera un desarrollo conjunto. Imagino que en ese contexto surgió el esquema de P&L integrado en el que vienen trabajando. ¿Por qué no nos contás un poco ese esquema y qué es lo que busca? Dale. P&L integrado. ¿Cuánto tiempo tenemos? 2 minutos. Fantástico. Vamos a intentar resumir. Bueno, que creo que puede ser interesante para todos los colegas que están aquí presentes. Todos nosotros, sea que seamos emprendedores, sea que estemos en el mundo más corporativo, trabajamos con algo que mide nuestra performance, nuestros resultados, nuestras metas. Eso todo lo conocemos como cuadro de resultados o P&L. Ingresos, costos, inversiones, rentabilidad. Los accionistas también están muy interesados en esa parte. Entonces, nosotros saben que somos una empresa B hace tiempo, carbono neutro hace más de 15 años, medimos el impacto social y ambiental de todo lo que hacemos, pero hace ya algunos años
llegamos a la conclusión de que para tomar realmente decisiones integrales de negocio, decisiones transversales que contemplen todas las variables, económica, social o humana y ambiental, tenemos que usar un mismo lenguaje. No basta con medir que seamos carbono neutro, no basta con medir un potencial impacto social de alguna actividad que realicemos, tenemos que hablar el mismo lenguaje. Tenemos que, de alguna manera, monetizar esa parte social y ambiental de nuestro negocio. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo le asignamos dinero? Ergo, P&L. Entonces, a la columna que ustedes ya conocen del P&L, hace ya 10 años, y empezando por la pata ambiental, le agregamos otra columna más, que medía en todos los rubros del P&L cuál es el impacto positivo y negativo de todo lo que hacemos en nuestra estrategia de cuidado del medio ambiente y de impacto ambiental. Y es así entonces que pasamos a tener lo que se llamaba eP&L, o E, la cifra en inglés, porque es Environmental P&L, que junto al P&L normal nos permitía ver los distintos impactos transversalmente de las decisiones que vamos tomando. Aprendimos cosas muy interesantes, les voy a contar, que intuitivamente sabíamos, pero cuando uno lo mete en el P&L empieza a tomar decisiones. Por ejemplo, nosotros somos carbono neutro, tenemos packaging reciclado, PET verde, un montón extraemos de modo sustentable, manteniendo selva en pie, etc. Pero el mayor impacto en el medio ambiente de nuestro negocio total está dado por el consumo de agua y energía que los consumidores tienen en casa cuando usan el producto. Entonces, mirándolo de esta forma, cuando nos toca invertir, por ejemplo, en alguna actividad dentro del P&L, versus invertir en una campaña de concientización de uso de los productos allá en la punta, en la casa del consumidor, el retorno de ese P&L integrado muchas veces nos da que conviene invertir en esa campaña. Entonces, esto es como en el día a día, porque nosotros gestionamos esto en el día a día, empieza a drivear decisiones de negocio basadas en una gestión hasta acá de doble impacto, porque fue en 2017, y ahí termino, que tomamos el desafío de ir hacia medir el impacto social, el Social o Human P&L, e hicimos el mismo proceso. Y agregamos una columnita más a la derecha. Entonces, desde hace ya unos años, justo un añito antes de entrar en la pandemia, que en el día a día de nuestro negocio reportamos y gestionamos un P&L que tiene todas las variables transversales. Y hay que vivirlo para entenderlo, pero es increíble cómo hay muchas decisiones que desde el punto de vista del P&L económico parecían muy lógicas y no parecían tan ofensoras a primera vista, pero lo son del otro lado. Entonces va cambiando nuestro proceso decisorio y esto se hace parte de nuestra cultura. El modelo es perfectible, estamos trabajándolo bajo normas internacionales, avanzando cada vez más. Para si a alguno le interesa aprender más o le interesa incorporarlo o estudiarlo, estoy a total disposición y todo nuestro trabajo realizado está a disposición porque además cuantos más hagamos esto, el impacto obviamente va a ser mucho mayor y si yo logro convencer a alguien de que camine en esta dirección, seguramente pueda cuantificar el impacto de eso en una de mis 3 columnas de P&L también. Entonces todo suma. Muchas gracias, Diego. En todos los casos estamos hablando de procesos. Son decisiones de negocios que se tomaron en algún momento y se empezaron a caminar y ese camino al final es lo que va también generando aprendizaje y va moldeando en lo que se convierte esa organización y qué va ocurriendo a futuro. En todos los casos tiene que ver con el liderazgo de las organizaciones. ¿Cómo están entendiendo ustedes el liderazgo sustentable, como hablábamos hace un rato, el liderazgo humano, el liderazgo diverso? ¿Qué impacto tiene el liderazgo en cada uno de estos caminos que ustedes contaron? Quien quiera puede arrancar. Bueno, empiezo. En mi caso, creo que sin el liderazgo correcto es imposible hacer nada. Desde mi lado, lo que yo creo es que si cada uno es o tiene la noción de la responsabilidad que tiene
y que esa responsabilidad es igual o es proporcional al nivel del cambio que uno quiere generar y se carga de esa responsabilidad, uno puede lograr transmitir eso o tiene que lograr transmitir eso para que los equipos puedan ir en la dirección correcta. Entonces yo creo que es central tener clara la responsabilidad, marcar un buen rumbo, creo que es importantísimo. Contribuir cada vez más, y lo hablábamos, el tema de la colaboración a problemas complejos, soluciones individuales es imposible. Entonces la mirada colaborativa, que es parte del liderazgo, es central, que cada uno deje de ver su metro cuadrado para ver cuál es y cómo se toca con el metro cuadrado del de al lado y ver cómo en función de estar juntos se pueden lograr mejor las cosas, creo que es central. También el tema de aprender que en un camino, bueno, lo mencionaba Diego, lo del sistema perfectible, todo es mejorable, todo tiene errores, ahora si no hago, no me voy a equivocar nunca. Entonces tener la convicción y la humildad que siempre mañana puedo hacer las cosas un poquito mejor de lo que las hago hoy, lo que las hago hoy, creo que es central en la mirada que particularmente para mí el liderazgo impacta, y creo y trato de comunicar eso con los equipos que trabajo. Sí, construyendo un poco lo que dice Martín, para mí, a mí me encanta pensar en los 4 ejes de liderazgo. Visila hablaba de los distintos tipos de liderazgo, que me siento totalmente identificada con esos puntos. Para mí es el liderazgo que transforma, facilita, incluye y prioriza, ¿no? Cuando hablamos de liderazgo transformador y que tiene que ver con esto de potenciar a nuestros equipos, ¿no? O sea, un líder brilla a través de sus equipos, y cuando tengamos equipos más sólidos, mejores modelos de negocio podamos tomar y tener. Y dentro de la transformación, y hablamos mucho de esto de la inteligencia artificial anteriormente y los modelos de negocio que tenemos como líderes, tenemos que tener ese coraje de tomar las decisiones a tiempo, ¿no? O sea, de transformar a tiempo. Y me encanta el ejemplo que tenemos, el famoso de la curva sigmoidea, ¿saben? La curva del ciclo de vida, que antes que empecemos en la caída tenemos que tomar justamente los riesgos y los cambios de negocio cuando mejor estamos, ¿no? Si queremos realmente, pensando en las compañías del futuro, los cambios se tienen que dar hoy, ¿no? O sea, lo que nos trajo hasta acá no nos va a llevar hasta allá. Y facilitador, creo, porque justamente tiene que guiar al equipo y tomar los riesgos y tomar esas decisiones también que son difíciles a tiempo. Inclusivo, porque lo hablábamos hoy y en todos los foros hablamos mucho de la diversidad e inclusión, pero llevada a la acción, más allá de las palabras, incluyendo la voz de todos nuestros colaboradores, y no solo de la compañía, sino externamente, ¿no? Porque siempre hablamos internamente, sino también incluir también y generar esas conexiones con el entorno. Y por último, priorizar. La verdad que estamos en Latinoamérica y pasa en el resto del mundo. Más que nunca tenemos que hacer y tener un manejo eficiente de nuestros recursos. Acá hablamos mucho de la resiliencia y estoy 100% de acuerdo en que somos muy, muy resilientes. Me encanta el concepto también de la antifragilidad, que lo charlamos, Pato, con vos, que habla justamente que es lo que sale en los momentos de desorden, en los momentos de crisis, y es más allá de la resiliencia, ¿no? Porque cuando hablamos de la resiliencia es cómo batallamos, cómo nos levantamos ante las barreras, cómo resistimos, pero el antifrágil es cómo aprendemos y cómo capitalizamos a partir de ese momento de desorden, ese momento de confusión, de caos, y cómo tenemos una capacidad mayor de flexibilidad, adaptación y de prueba y error, ¿no? Entonces, un poco para resumir, creo que lo importante es cómo ejercemos ese poder transformador, facilitador, y de ser más inclusivos y priorizar también en nuestro día a día. Muchas gracias. Matías, desde el otro lado, desde el Venture Capital, el que elige en dónde invertir, ¿qué buscas en el liderazgo de esas startups que evaluás? Bueno, primero buscamos líderes, ¿no? Como que nosotros nos gusta identificarnos como catalizadores de líderes, ¿no? Como que estamos buscando líderes. Y más aún en una industria que no existía en Latinoamérica, ¿no? Realmente este ecosistema de empresas biotecnológicas, startups biotecnológicas, en la región no existía. Entonces, casi cada caso de cada científico saltando a ser emprendedor y cada emprendedor de negocios que se une a ese científico
es único en su entorno, ¿no? Primero en cada uno de los países, después en cada una de sus provincias, después por ahí en cada uno de su entorno inmediato. Entonces, cada uno se convierte en un líder de su comunidad inmediata, entonces estamos buscando eso. Y buscamos cosas distintas en esos dos perfiles, porque nosotros somos en paralelo la búsqueda de los perfiles de negocios y la búsqueda de los proyectos científicos. En los proyectos científicos buscamos buenos científicos, calidad, que la hay y mucha en nuestra región, capacidad de competir en el mundo. Buscamos sobre todo el compromiso de ese científico de querer saltar hacia el mundo de emprender, y buscamos el impacto, ¿no? Y por otro lado, en los proyectos, en los perfiles de emprendedores, buscamos emprendedores que vengan del mundo de los negocios, pero que no le teman a la conversación científica, a la conversación tecnológica, ¿no? Como que es importante que ese emprendedor de negocios le atraiga un poco esa conversación nerd, ¿no? Si él dice, no, contame cómo se vende esto y lo vendo, te digo, no, léete un libro de biología molecular para poder estar ahí a la par. Estar a la par. Y lo que necesitamos de esos perfiles de emprendedores también es esa visión de impacto. Y al final, el impacto o esa visión de impacto, esa necesidad de impacto de negocios y de científicos, termina siendo el factor común que permite que fluya esa conversación que es tan compleja y tan distante, ¿no? Entonces, cuando ellos se encuentran que uno sin el otro no va a poder lograr ese deseo de impacto, ahí ocurre esa magia y empieza a fluir esa conversación y empieza a emerger un liderazgo en conjunto, digamos, ¿no? Un liderazgo que está puesto en nombre de la compañía y la verdad que lo viven así, ¿no? Como que sus empresas al final son las que lideran, las que incentivan, las que inspiran a otros a que se sumen a esta conversación. Buenísimo. Chicos, ¿qué puede salir mal? ¿Qué puede fallar en este camino de líderes sustentables y empresas que se transforman y caminos virtuosos? ¿Qué puede fallar? Y la pregunta está orientada en pensar en los que estamos acá, que tenemos la oportunidad de empezar a caminar ese camino de transformación, ir hacia la sustentabilidad, aplicarla en nuestras compañías. ¿Cuáles son esas recomendaciones de mira un poquito acá, tené cuidado con esto, presta atención en este punto? Yo puedo empezar así, y después te dejo el resto, porque para nosotros es central esa pregunta cuando abordamos a los científicos, a los emprendedores. Porque lo que puede fallar es todo. Y lo más probable es que todo falle. Entonces hay que estar preparado para eso. Claro. Y hay que buscar otra motivación que no sea tener el plan perfecto, que no sea tener todo controlado, sino que existe un punto casi emocional, diría, que haga que uno sienta que no puede dejar de hacer lo que tiene por delante, ¿no? Entonces el único motivo por el cual tiene sentido enfrentarnos a una gran probabilidad de fracaso es que sintamos que no podemos dejar de hacerlo. Y me parece que es algo que en general necesitamos, y necesitamos como país esta sensación de que vale la pena fracasar, porque si no lo hubiéramos intentado, ese por ahí sería el mayor arrepentimiento. Entonces, todo va a fracasar, y lo más probable es que fracase, ¿no? ¿Y cómo se lo atenuamos un poco? Ahí vamos, Diego. ¿Cómo atenuamos? Dale. ¿Cómo qué? ¿Cómo atenuamos el que fracase todo? Que no fracase tanto. Primero, yo coincido plenamente con Matías. Todo puede fallar. Sí. Seas un emprendedor o seas una corporación de miles de millones de dólares, todo puede fallar. Vos hacías la pregunta pero entonces, ¿cómo emprendemos? ¿Cómo nos animamos? Hay mucho de valentía también, que yo admiro eso en los emprendedores, e incentivo como líder eso en las corporaciones. Entonces, ¿cómo nos animamos a emprender ese camino de transformación? Y yo te voy a hablar, yo no te hablé de liderazgo, y mis colegas lo hablaron con plenitud, pero yo quiero conectar dos palabritas que para mí un líder tiene que tener. Una es empatía y la otra es conexión. Conexión y empatía, conexión,
Por supuesto, con toda la organización, cercanía, conexión con los consumidores. Espero que no se haya lastimado nadie, ¿no? Conexión con los consumidores y las personas en general para entender qué les pasa. Y ahora te voy a explicar por qué digo consumidores y personas. La realidad que están viviendo, qué necesidades y problemas tienen que necesitan ser resueltos, que es donde podemos agregar valor. Y entonces, por supuesto, conexión con el contexto, porque no es lo mismo hacer negocios en Alemania, en Estados Unidos, en nuestra querida Argentina o en Latinoamérica. Ahora, ¿por qué conexión con las personas, con la realidad, con lo que está pasando y con el contexto? Porque yo soy un convencido, y tu pregunta iba por emprender esa transformación sustentable o otras transformaciones, que más del 90% de las transformaciones que muchos líderes implementamos o buscamos implementar, más del 90%, me atrevería a decir que más del 95%, y que creemos que nosotros mismos impulsamos, en realidad son transformaciones que se vuelven necesarias en función de esa conexión con los consumidores y de entender ese contexto. Yo creo que sí, le pregunto a todos los que estamos acá, ¿cuál es la transformación que ustedes están viviendo hoy en sus organizaciones? Debe haber muchas y muchos desafíos, pero estoy seguro que hay una que todos compartimos. Queremos digitalizar nuestro negocio. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, dijeron poco, pero creería que todos estamos viviendo ese camino de digitalización. Entonces, ¿esa es una transformación que nosotros como líderes impulsamos o es una transformación que un consumidor que ya es digital, que ya opera omnicanal, que ya busca, decide cuándo y cómo interactuar con nuestra propuesta de valor, nuestras marcas, lo que tenemos para ofrecer, él decide cuándo, dónde y cómo? Si nosotros no generamos esa transformación, no vamos a estar presentes en muchas necesidades que él tenga de interacción con nosotros. Y al no estar presente ahí vamos a perder relevancia, vamos a perder ventas, vamos a perder negocio. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Yo creo que tenemos que ser impulsores de transformación, constantes, permanentes y conectados con el contexto, porque es desde ahí de donde viene la necesidad de transformación y de correr riesgos y avanzar en esa dirección, porque si no vamos a perder relevancia en el mercado. Pato, 2 palabras. Dale, Flor. Para mí, si no hay cultura, no hay transformación. Y tan breve como eso. Si no generamos una cultura en la organización, si no hay un espíritu de colaboración, si trabajamos en silos, para mí eso es lo que puede fallar. Para mí es el principal punto. Sí. Más allá de todo lo que han mencionado. Sí. Pero si no hay cultura, la cultura se comió la estrategia como desayuno, ¿no? Decía Peter Drucker. Exactamente. Yo creo que puede fallar todo, como decía Matías, lo que no puede fallar es la confianza. Como decía Martín, la confianza es por default, la confianza crea y forma equipos. Nos podemos equivocar, puede fallar el plan de negocio. Si perdemos la confianza, no podemos avanzar. Espectacular. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero creo que nos llevamos un montón de tips y cosas súper interesantes para aplicar. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Florencia. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Matías. Creo que son todos casos de negocio de éxito, pero que todos conllevan aprendizaje y es lo que nosotros tenemos que llevarnos de esta conversación. ¿Cuáles son esos desafíos, esos aprendizajes, esos caminos donde definitivamente la sustentabilidad, la innovación, la tecnología, la digitalización son ejes de éxito de nuestro negocio? Así que muchas gracias a los 4. Gracias. Gracias.